Bien, vamos a proseguir con parábolas. Vamos a Marcos 4:33. Marcos 4:33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír o entender, que es sinónimo. No les hablaba más de lo que podían oír o entender. ¿Sí? Y luego, Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. a sus discípulos les declaraba, les revelaba todo. Pero al mundo no les hablaba sin parábolas. Al mundo pura parábola. ¿Para qué? Para que oyendo no entiendan y para que viendo tampoco lo relacionen. El mundo está perdido definitivamente. Pero a sus discípulos, a ellos sí les declaraba todo. Somos discípulos. Entonces, ¿quiénes son discípulos de Dios? ¿Quiénes son los discípulos de Dios? Vámonos a Lucas 14:27 para ver quiénes son los discípulos. Los creyentes, ¿no? Los creyentes es una parte, De los que despiertan. pero tiene que haber obras. ¿Y cuáles son las obras que tenemos que hacer para hacernos discípulos? Creo, pero debo tener obras. Grandes multitudes iban con él y Lucas. volviéndose les dijo, Lucas 14:27. 14, 20, ¿qué me dijo? 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué simboliza la cruz? Cruz, madera, Carne. mesas, la carne, es la carne. El que no lleva su cruz, su carnalidad, en pos es a favor de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, yo digo, yo sí soy discípulo de Dios, pero me dedico a la tomada. Pero yo creo en Dios, pero no cuido el cuerpo. No lo cuido para hacer uso del cuerpo en obras que agraden a Dios. ¿Sí? Y lo uso para andar en la mala vida, en la oscuridad, en las tinieblas, haciendo maldad, haciendo robos, haciendo engaños, creando miserias. Entonces ya no le estoy dando un buen uso a este cuerpo. Debo darle un uso correcto a mi cuerpo e ir a favor de Dios, en favor de la palabra, haciendo el buen uso de la palabra. ¿Sí quedó claro, Alex? Lucas 14:26. Nos vamos a regresar uno. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si ama más las otras cosas que la palabra. La pereza, luego pasa la pereza. ¿Vamos a la iglesia? No, pues prefiero ir a ver a mi novia. Está muy frío. Está muy frío. En ventaja. Estoy comiendo. Estoy jugando al Nintendo. ¿Sí? Dejan a Dios. ¿También? Pues, ¿qué más hay? ¿Qué pretexto se les ha ocurrido? Sí. Ahorita llega el novio. Dormir más tarde. Ay, no, están muy calentitas las Esta carne cobijas. quiere dormir. Está mucho frío. Entonces, ¿Tienes uno? Un Nintendo. No. no, ya lo desbarataste, ¿verdad? No. Sí, ¿cuál era el que tenías? El que tenías ahí, que le regalaste a tu hermano. No era Nintendo, era un PlayStation, ¿o qué era?
El negro, el grande que Ah, tienes. el Xbox. ¿El Xbox? Ah, era un Xbox. Ah, Ya no usan el Nintendo, ¿no? no, ya es muy viejo ese. Eso ya pasó. Es el Xbox. El tuyo, el Xbox, PlayStation. Vamos al Nintendo Lucas 3DS. 14:33. Nintendo 3DS y esos. Mario. Ujú. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se fijan? Las posesiones son las que hacen que les tomemos aprecio. Una posesión puede ser el PlayStation. Otra posesión puede ser la casa. Otra posesión los carros. O sea, las cosas que nos afligimos mucho. Así es, que los atan mucho. Como el teléfono a los que les gusta jugar mucho. El celular últimamente ya no pueden estar sin él. Entramos a un restaurante ayer, ¿verdad, mijo? Todo el mundo con su... y el- Casi y- ignorando a la camarera. al jovencito ahí. ¿Qué va a querer? Espérese. Espérese. Aquí. Bueno, Eso venía en el 2, ¿verdad? Lo que estamos repasando. sí, pero vamos muy rápido ahorita. Vamos así como... Aborrecer significa amar menos, ¿sí? El que no aborrece a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Aborrecer, el que no ama menos a todo lo que tiene y me pone en primer lugar, dice Dios. Ese no puede ser mi discípulo. Necesita poner en primer lugar a Dios. ¿Sí? O sea, tenerle amor a las cosas del mundo, pero más a Dios. Así es, primeramente a Dios. Primeramente a Dios y después hacer uso de lo que Dios nos da. Pero hacer uso de lo que Dios nos da. Juan 8:31. Juan 8:31. A ver quién se avienta primero. Juan 8:31. Juan, ¿verdad? Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, no en la palabra escrita, en la palabra de Dios. Sí, porque si yo sigo creyendo que Dios trajo elefantes del África al desierto, trajo pingüinos al desierto, No le puede. y sigo creyendo que Dios hizo todo eso, y se sigue muriendo gente de hambre y de sed, entonces pensaría yo, no tiene lógica, quiere más a los animales que a sus hijos. Es una ilógica, porque eso está escrito. Pero la revelación no es así. La revelación se nos da y la tenemos que tomar y hacerla. Sí. Pero que también los animales no son también hijos de Dios porque también fueron creciendo. Es diferente, es diferente. Acuérdese que son diferentes tipos de cuerpos, son diferentes tipos de carne. Cada quien tiene Pero- su lugar. Al hombre le dio libre albedrío. Al hombre lo hizo a imagen y semejanza. Lo demás es una... ¿Qué le dijo al hombre? Lo puso sobre la faz de la tierra para que gobierne sobre toda la tierra, sobre todos los animales, sobre todo. Entonces no hay igualdad, porque a la creación, al hijo, lo puso para que disfrute de todo lo que le está dando. Sí, Después entramos en esos tipos de diferentes de cuerpos. Juan 13:55. No, Ok. Juan 13:55, no 13:55. No, 13:35, perdón. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo hablamos hace ratito, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar es perdonar todo lo que es el prójimo, pero también perdonarse a sí mismo.
buscar sus demonios internos y perdonar a sí mismo. ¿Cómo? Pues sabiendo que están, pero sometiéndolos. Yo tengo demonios, los tengo que encontrar, tengo que saber cuáles son y tengo que doblegarlos. Pero aquí dice la palabra que yo por mi fuerza propia no puedo. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Por eso dice Dios, siéntate a mi diestra, descansa en mi poder, hasta que Él ponga por estrado de mis pies a mis enemigos. Bueno, También le dice a quien le falte sabiduría, pídala. A quien le falte doblegar a sus demonios, que lo pida. así es. Entonces, hasta ahí vamos en lo que es el 6. El 7. El 7. Aquí nos revela. En las escrituras nos revela la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? La buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Sí, vamos a Romanos 12:2. No son 2 horas. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, vamos a analizarlo. Dice, no te conformes, no te hagas a este siglo, sino que renuévate. Se renueva aquí la sabiduría, para que se pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Aquí entra este aspecto. Cuando Dios hace todas las cosas, lo leímos en Génesis 1:31, todo lo que hizo Dios era bueno, lo vio bueno. Pero aquí nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y nos encontramos con ese versículo que dice, no te conformes, tú escudriña y encuentra la sabiduría de Dios. Y una vez que encuentras la sabiduría de Dios, vas a hacer uso de la palabra. Y cuando tú le pidas a Dios, lo vas a hacer por fe. Porque si le pides a Dios es por fe. Y eso le va a agradar a Dios. Fe agrada a Dios. Entonces Dios nos va a dar la perfecta voluntad y nos va a dar la sabiduría de Él para que nosotros la conozcamos y podamos acercarnos a Él. Porque es por medio de su sabiduría como llegamos a Él. A ver, vamos a Juan 14:6. La palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios no podemos llegar a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Si no es por Jesucristo, nadie puede llegar a Dios. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, es lo que dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando ustedes vean en las Escrituras y vean camino, pueden ubicar que está hablando de Cristo Jesús, la palabra de Dios. La verdad es Dios, pero está reflejada en su palabra, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, así como la palabra sale de mí, Cristo Jesús sale también de Dios. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Nada más que la ignorancia en el mundo hace ver a un hombre de carne y hueso. Pero nadie ha visto a Cristo Jesús. Nadie le ha podido ver. ¿Por qué? Porque es espíritu. Juan 6:63. Vamos a Juan 6:63.
Léala, mija, a ver qué dice. Léala. ¿No quieres? Así como puedas para que vayas aprendiendo, que al cabo no pasa nada. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado, dice Dios, son espíritu y son vida. Es Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad que ya queda mucho más claro? Sí. Hace un año, ¿cómo se renegaban de que Cristo Jesús no fuera de carne y hueso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo decían? Estar blasfemando, primo, me decía. Y yo decía, híjole Dios, y eso que todavía no les hablo lo más pesado, vamos para allá. Pero despacito, se fijan, un año ha habido un cambio muy grande. Pero yo cuando lo entendí, yo decía, ¿y cómo se los explico para que no se molesten, que no se ofendan? Yo no estoy contra ninguna religión, puesto que todas las religiones son necesarias. Todas las religiones son buenas. Fíjese, entran en la buena voluntad de Dios, todas. La que usted me ponga, entra en la buena voluntad de Dios, porque es la creación. Todo lo que hizo Dios, lo vio bueno. Todo. Así que todas las religiones entran en la buena voluntad de Dios, pero no todas entran en la agradable voluntad. Menos en la perfecta. Menos en la perfecta, no va a haber perfecta, sino hay agradable. De ahí que tenemos que entrar al conocimiento de las tres enramadas. Ya entramos al agradable. Ya entramos al agradable, en ese estamos, en esa posición estamos, de que estamos escudriñando las escrituras, estamos aplicando fe, ya es la agradable. Pero va a ser agradable realmente cuando hagamos obras. Porque las obras nos van a representar con Dios y decimos, estas son mis obras por mi fe. Ahí es cuando vamos a estar en la agradable voluntad de Dios. Y es cuando Dios nos va a revelar la verdad, cuando digamos nosotros, ok, si le agradamos a Dios, ahora Él nos está dando la perfecta. Esa es la revelación que estamos esperando. Amén. Sí. Bueno, entonces aquí en estos vamos a encontrar como inciso A las tres enramadas. Aquí lo vamos a ver en Mateo 17:4. Lo vamos a ver en Marcos 9:5. Vamos a abrir en Lucas 9:33. 9:33. Porque son tres versículos seguidos. Son 9:33, 9:34 y 9:35. ¿Qué dice? Aviéntate, hermano. Así como te salga, no hay problema. No te preocupes. No la vemos. No te preocupes. Así como lo puedas leer. Sigue mi ejemplo. Si al cabo yo te ayudo. Si te confundes, yo te ayudo. Nada más fuerte para que te capte la señal. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decir. Y luego, el 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Ok, fíjense cómo dice, vino una nube a ellos. La nube simboliza lo espiritual. Vino una nube a ellos.
y ellos sintieron temor. ¿Qué es el temor de Jehová otra vez? Es el principio de la sabiduría. Vino una nube a ellos y ellos sintieron el principio de la sabiduría. Pero ¿qué decía ese espíritu? La nube simboliza el espíritu, ¿verdad? ¿Qué decía ese espíritu? Esa nube. Vamos al 35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oído. A él oíd, ¿verdad? Dice, y de la nube salió una voz que decía, ¿verdad? Este es mi hijo amado, a él oíd. Está hablándonos en lo espiritual que hubo una revelación. Y nos dice Dios, esta palabra es mi hijo amado, a él oíd, a él poner atención. Sí queda claro, ¿verdad? Queda bastante claro. Entonces, la revelación que nos da en las tres enramadas son los tres niveles de entendimiento. El primero que es conforme a Moisés, la buena. Aquí en la buena es conforme a Moisés. La agradable es conforme a Elías. Y la perfecta es conforme a Cristo Jesús, que es la revelación. Eso ya lo habíamos visto. Ok, ahora vamos a pasar al 8. Entender las dos gracias de Dios. Entender los dos regalos de Dios. Sí, vamos ahí a Juan 1:14, 15 y 16. Si quieres leer, léela. Nada más, un poquito, aunque me griten, no le hace, pero un poquito fuerte para que te escuche el teléfono. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne. Es la primera gracia. Es la primera gracia. Vamos ahora al 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ok, Juan clamó diciendo, este es el que viene después de mí, que era primero que yo. Elías habla de Cristo Jesús. Primero vino Elías, después Cristo Jesús. Y clamó, la revelación viene después de mí. La sabiduría de Dios viene después de mí. Porque primero debe haber fe y después viene la revelación. Ahí nos está hablando de la segunda gracia. Ahora vamos al 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, la primera gracia es el verbo que se hizo carne y nosotros estamos haciendo uso de esa carne. Sí, es la primera gracia. La segunda gracia es la que estamos esforzándonos por recibir, que es la sabiduría de Dios.
aquí, bueno, es que todavía falta un buen espacio. Vamos a centrarnos en ese aspecto nada más. Las dos gracias de Dios. Hay que entender esto. La religión ve gracia lo que ustedes toman por fe. Y piensan que todo lo que uno llama por fe es gracia. Pero ese regalo no entra dentro de los dos regalos de Dios, dentro de la piedad de Dios. La piedad de Dios nada más nos indica la bondad y la misericordia, pero no nos indica el carro, no nos indica la casa, no nos indica las finanzas fuertes en el banco, no nos indican eso. Hay cosas que estamos dentro de la buena voluntad de Dios y gente dice, bueno, pero si este es un diablo, este se porta mal, ¿por qué tiene tanto dinero? Bueno, es que él cree en lo que está haciendo y lo que él cree es lo que está jalando. Él cree que está haciendo sus finanzas bien y eso es lo que está jalando. Hay otros que dentro de la buena voluntad de Dios creen puro temor y es lo que están jalando. Entonces, dentro de la buena voluntad de Dios, ahí están jalando cada quien lo que cree. Pero ya cuando entramos a la agradable voluntad de Dios, ya sabemos que nosotros debemos creer solo para bien, solo para fe. Por eso nos dice, cree solamente, no temas. Y ahí es cuando nosotros hacemos uso de la palabra moviendo las cosas, moviendo las circunstancias por fe. Fe mueve circunstancias. Sí. Bueno, por hoy hasta aquí la vamos a dejar. El día de mañana o el día de el domingo, es que ya los veo cansados. Sí, ya no aguanto estar sentada. Sí, no, y luego los niños menos, o sea, yo por eso quise para hoy. ¿Cómo la ven? En fin. Si hay dudas, pues las contestamos con todo gusto.